Bueno, a continuación queremos resolver el problema del campo generado sobre el eje principal de un solenoide de longitud finita. Un solenoide es esencialmente un arrollamiento ¿eh? De un conductor envainado, o sea, un conductor aislado, eh, alrededor de un núcleo de radio o de diámetro 2R. Por simplicidad el núcleo se toma circular, pero no es muy fundamental. Lo importante es que el solenoide tiene una determinada longitud de extremo a extremo y está caracterizado por un determinado número de espiras. Por un extremo del solenoide entra la corriente y por el otro extremo sale, de manera tal de que cada una de estas vueltas o espiras está recorrida por la corriente y en este caso será de izquierda a derecha por delante y de derecha a izquierda por el lado de atrás que no se ve. Un parámetro importante que define al sistema es la distancia que hay entre dos espiras consecutivas, ¿sí? Esa distancia, si la llamamos P, medida esa distancia desde el centro de un conductor al centro del otro. Acá pusimos las dos espiras exageradamente lejos una de otra, ¿eh? Pero entonces el límite físico que tiene P es el de valer y de tener un valor que es igual al diámetro del conductor, a este diámetro. No puede ser más chico que eso. Eso establece un límite físico para el arrollamiento. Así que si uno quiere tener muchas vueltas en una longitud L, va a tener que usar un diámetro pequeño, ¿sí? Si el paso es pequeño, porque el diámetro del cable es pequeño también y uno está colocando una espira pegada a la otra, entonces la condición en la que queremos resolver el problema es esta, que el paso sea mucho menor que el radio del solenoide. Eso va a tener como consecuencia que las espiras o las vueltas, digamos, cada una de las vueltas, que en realidad no está cerrada, al ser la distancia entre dos espiras mucho menor que el radio, vamos a poder aproximar a cada una de estas vueltas como si fuese una vuelta completa cerrada. Y eso es importante porque nos va a permitir utilizar, pensar a este solenoide como si fuese un apilamiento o una colección de espiras cerradas, digamos, por cada una de las cuales circula una corriente I. Pero eso a condición de que se cumpla esta condición, ¿no? De que el paso entre dos espiras consecutivas sea mucho más chico que R. Y para eso es necesario, de acuerdo a esta otra condición, que el diámetro del conductor sea muy pequeño. Para poner las cosas en números, podemos decir, bueno, un diámetro de cable de conductor muy común que se utiliza es de 0,1 milímetros. Si uno quiere armar un solenoide de 10 centímetros, va a tener que colocar 1000 espiras. O sea que va a ser muy común para ustedes que en los problemas que aparezcan en la guía, o incluso problemas de tipo práctico, ¿no? Solenoides que van a encontrar armados en la vida real, el número de espiras que lo forme va a ser generalmente bastante grande. Entonces, bajo esa aproximación queremos resolver el problema de determinar el campo magnético en el eje principal del solenoide. Hay que decir que este problema fue enunciado y resuelto por primera vez por Ampère, en una época tan temprana como 1820 y pico.
Ya en ese entonces Ampère se dio cuenta que el campo magnético generado por esta distribución de corrientes era del todo equivalente al campo generado por un imán de barra, un imán permanente, una barra imantada, con una forma, digamos, cilíndrica similar al solenoide. Este sistema, ¿no?, la barra imantada, genera un campo magnético que es indistinguible al campo generado por el solenoide. Y esa indistinguibilidad fue muy importante en el desarrollo de los estudios sobre cómo se genera el campo en los medios materiales. Bueno, pero dicho esto, quiere decir entonces que el campo generado en el interior del solenoide tiene que tener esta pinta, fíjense, ¿no? Así como muy parecido a lo que sucede a la barra imantada. Es decir, el campo magnético recorre el interior del tubo del solenoide, canalizándose, ¿sí?, y prácticamente la totalidad del campo digamos, llega al extremo norte del solenoide y de ahí se disperse. Bueno, hay que decir que algunas líneas salen del sistema antes de llegar al borde, pero son pocas y tanto menos cuanto más apretadas estén las espiras, digamos, ¿no?, una sobre otra. Entonces el campo magnético sale de un extremo, se dispersa y dado que las líneas de campo tienen que ser cerradas, entonces vuelven a ingresar por el extremo sur, dando el típico, la estructura de campo que podemos observar también en una barra imantada. Así que bueno, vamos al cálculo, a la determinación ahora ya cuantitativa del campo del solenoide. Bueno, aquí volvemos a presentar el solenoide, solo que ahora pensado como compuesto de una colección de espiras cerradas apiladas verticalmente. Entonces, recordamos que nosotros resolvimos el problema del campo generado por una espira ubicada en el origen de coordenadas. Acá el origen de coordenadas está puesto deliberadamente en el centro del solenoide, porque de esta manera entonces el solenoide se extiende desde más L sobre 2 aquí arriba hasta menos L sobre 2 en la dirección de Z, ¿no? Entonces, bueno, nosotros habíamos visto que si uno considera una espira ubicada en el plano z igual a 0, entonces la expresión que correspondía al campo sobre el eje z estaba dada por esta formulita, ¿no? Z es la distancia que hay desde el origen a el punto donde estoy queriendo calcular el campo. Pero no todas las espiras están ubicadas en z igual a 0. Hay muchas espiras esparramadas a lo largo de toda la altura L y una genérica cualquiera estará ubicada por ahí. Entonces podemos identificar la posición de esa espira en el solenoide con una coordenada z' que va a escanear, digamos, por decirlo así, al solenoide en busca de espiras desde más L sobre 2 a menos L sobre 2. Luego nos preguntamos cuál es el campo generado por esta espira, ¿no?, que ahora ya no está en el origen. Y si uno interpreta lo que quería decir el z, que es la distancia desde el centro de la espira hasta el punto donde quiero calcular el campo, uno se da cuenta fácilmente que ahora esa distancia es desde acá, donde está el cursor, hasta acá, es decir, la distancia z menos z'. Entonces, haciendo ese cambio de z por z menos z', estoy teniendo en cuenta el campo de cualquier espira ubicada en toda la longitud, o sea, en cualquier posición del solenoide, desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2. Y la coordenada que describe a ese cambio es z'. Y este es el campo
correspondiente a una sola de esas espiras. Acá vemos al solenoide, solo que ahora, por simplicidad, lo estamos viendo desde el costado, digamos, ¿no? Entonces lo vemos al solenoide plano. Y para resolver el problema lo vamos a resolver con un método continuo, pensando que la longitud total del solenoide está dividida en pequeños elementos de longitud diferencial z', dentro del cual hay una cierta cantidad de espiras. Es decir, esto que está acá es una especie de paquete de espiras que está ubicado en z', ¿sí? Hay otro paquete por acá abajo, otro paquete por acá, se está, digamos, distribuidos estos paquetitos a lo largo de todo el solenoide. Entonces decía, cada paquetito contiene en su interior una cierta cantidad del total de espiras n. Esa cierta cantidad lo vamos a llamar diferencial n, ¿sí? Y entonces es la cantidad de espiras en el paquete de espesor diferencial de z'. Este pequeño paquete genera en este punto del espacio, caracterizado por la coordenada z, un campo magnético que no es el campo total, sino que es la contribución solamente de este paquetito. Entonces por eso la llamamos diferencial B. Queremos saber cómo determinar el valor de diferencial B. Entonces la idea es que el valor de diferencial B va a ser, vamos a poder escribir como el valor del campo correspondiente a una de las espiras dentro del paquete multiplicado por la cantidad total de espiras que tiene ese paquete, ¿sí? Entonces utilizamos la expresión que hallamos en la transparencia anterior, y en virtud de lo que acabo de decir, el campo magnético diferencial B queda expresado como el producto entre estas dos cosas. O sea, el campo magnético generado por el paquete es el campo magnético de una espira multiplicado por la cantidad de espiras dentro de ese paquete. Pero ¿cuál es el número de espiras que hay dentro de ese paquete? Bueno, para ello vamos a utilizar el concepto de regla de 3 simple en la hipótesis de que las espiras a lo largo en el solenoide están distribuidas uniformemente. Entonces vamos a poder decir lo siguiente: si en la longitud total del solenoide hay un número total n de espiras, en una pequeña longitud diferencial de z', bueno, va a haber esta cantidad, ¿no? Determinada como el producto de diferencial z' por n dividido L. Entonces me aparece naturalmente el cociente n sobre L, que vendría a ser el número total de espiras dividido en la longitud total, y eso no es otra cosa que la densidad de espiras, es decir, el número de espiras por unidad de longitud. Aparece como una especie de parámetro nuevo en nuestro problema. Así que entonces el diferencial de campo lo vamos a poder expresar en términos de lo que acabamos de hallar de esta manera, ¿sí? Y entonces el campo total lo vamos a poder hallar integrando a lo largo de toda la longitud del solenoide, como está indicado en esta expresión, donde en la última igualdad reemplazamos el valor del campo por la expresión correspondiente. Entonces, fíjense que nos queda una integral en z' y al final del día el campo va a quedar como una función de la variable z. Entonces vamos a resolver el problema y bueno, para ello reescribimos la expresión que queremos resolver de la transparencia anterior, y lo primero que hacemos es sacamos todo lo que podamos hacia afuera de la integral, todos los factores constantes,
nos queda este corchete, intentamos ver qué pasa si sacamos r cuadrado fuera de la integral. Bueno, nos queda esta expresión, simplemente recordar que r cuadrado está elevado a la 3 medios, entonces cuando lo saque para afuera me va a dar un r al cubo, entonces r cuadrado dividido r al cubo es 1 sobre r. Y dentro del corchete me va a quedar un 1, y el otro término es z menos z' dividido r y todo eso al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para tentar algún tipo de cambio de variable interesante, vamos a ver qué significa geométricamente esta cantidad z menos z' sobre r. Y mirando el esquema del solenoide, recordamos que R es el radio del solenoide y Z menos Z' es la distancia que hay entre el paquete de espiras que está acá adentro, el paquete de espiras, y el punto campo. Eso es el valor de Z menos Z'. De manera tal que Z menos Z' sobre R es la tangente de este ángulo. Entonces, en principio, tomamos esa equivalencia como el cambio de variables, o sea, vamos a utilizar ese cambio de variables. Con ese cambio de variables, el diferencial de z' queda con esa expresión, ¿sí? Simplemente acá hay que recordar que la tangente de alfa, cuando uno la deriva, es 1 sobre coseno cuadrado, de ahí sale directamente. Entonces, por otro lado, los límites de integración, cuando z' vale L sobre 2, cuando z' vale L sobre 2, o sea, el límite superior, tendría que poner acá un L sobre 2 y obtendría el valor del ángulo alfa 2, digamos, despejando la tangente, o sea, obteniendo el arco tangente de z menos L sobre 2 sobre R. ¿Sí? Y por otro lado, el límite inferior de integración es reemplazar aquí por menos L sobre 2. El límite inferior sería estar por acá abajo, menos L sobre 2, y entonces con el menos que hay aquí se me transforma en un Z más L sobre 2 sobre R. Con esas especificaciones, entonces la integral que tenemos que realizar ahora en función del ángulo alfa está dada por esta expresión. Bueno, copiamos la expresión obtenida en la transparencia anterior. Hoy observen que aparece acá el factor 1 más tangente cuadrado de alfa. Lo puede tener en cuenta que la tangente de alfa es el seno sobre el coseno de alfa, y simplificar todo este corchete, que me va a quedar 1 sobre coseno de alfa cubo. Entonces, en definitiva, ese coseno de alfa cubo me queda acá arriba, dividido coseno cuadrado de alfa, me queda esta expresión. Entonces, acá un poco se ve el negocio que se hizo cuando se planteó ese cambio de variable. Una integral que parecía bastante difícil de resolver, y que había que ir a buscar la tabla necesariamente, con ese cambio de variable obtuvimos una integral muy fácil de realizar, porque la integral del coseno es muy sencilla, es el seno. Entonces, en definitiva, una vez integrado, lo que obtenemos es que el campo magnético queda expresado en función de alfa 1 y alfa 2, que son funciones de z, como ustedes recuerdan de la transparencia anterior, o sea que el campo me queda una función de z. Una función que ahora vamos a expresar, y al mismo tiempo resulta que el campo es proporcional a todo este factor, que contiene características esenciales de nuestro solenoide, ¿no? Que son el número de espiras por unidad de longitud, la corriente que lo circula, es natural que el campo sea proporcional a la corriente, y también hay una proporcionalidad con μ0, que en este caso estaría indicando que el núcleo del solenoide es
puede ser considerado como espacio vacío. Entonces, a los efectos de graficar vamos a considerar el solenoide que está acostado, ¿sí? Entonces nuestro solenoide tiene largo L, y si uno grafica esta expresión, digamos, la intensidad, ¿no? El módulo, ¿no?, que acompaña Z versor, si uno grafica eso, obtiene este gráfico, ¿no? Entonces este gráfico más o menos está correlacionado con el dibujo de abajo, y corresponde a un solenoide con un cociente de aspecto de 5. Esto significa que L es 5 veces más grande que el diámetro del solenoide, ¿no? Más o menos está a escala. Lo que ustedes pueden ver es que el campo magnético es importante dentro del solenoide, ¿sí? Que adentro y hasta más o menos por acá es constante y tiene este valor, pero a medida que me acerco al borde del solenoide cae dramáticamente, ¿sí? De manera tal de que en un punto como el que está ahí graficado, el campo magnético en esta zona es muy pequeño. O sea que el campo magnético cae dramáticamente en la intensidad cuando estoy afuera del solenoide. Y la expresión, como esperábamos, es simétrica con respecto al eje Z, y del otro lado del eje Z es igual, digamos, ¿no? O sea que de este lado acá afuera también el campo es pequeño y apunta, según el dibujo, de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar otra situación donde tenemos un solenoide más petacón, con un radio, un cociente de aspecto más, creo que este caso es el igual a 1, y bueno, en este caso también podemos graficarlo y nos da esta. Entonces fíjense que, por un lado, si recuerdan de la transparencia anterior, el valor máximo del campo en el origen estaba cerquita de 1, acá bajó sustancialmente, siendo que conservamos todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, el número de espiras por unidad de longitud se mantuvo constante, y lo único que cambió es la relación de aspecto del solenoide. Ahora L en la longitud al diámetro es igual a 1, o sea que tiene esta relación de aspecto. Y por supuesto, si yo me voy al mismo punto que en el gráfico anterior, que acá tenía el campo una magnitud importante, en este caso el campo prácticamente ha decaído a cero. Del otro lado podríamos considerar la situación de un solenoide bastante largo. Por ejemplo, podría ser este caso, en que este es un solenoide que tiene una relación de aspecto de 10 más o menos, ¿no? O sea, L sobre el diámetro vale 10. Entonces acá fíjense cómo es el gráfico del campo sobre el eje. Tenemos que en el centro tiene un valor que es el máximo posible, es 1, todo esto está dimensionalizado con esta cantidad a la cual se lo considera igual a 1. Entonces 1, máximo valor en el origen, pero cuando yo me desplazo hacia afuera del solenoide, ya incluso cerca del borde, ves, en esta zona, todavía el campo tiene un valor muy grande, ¿sí? Entonces por eso esta flecha es de extensión considerable. Y de nuevo pasa que cuando yo salgo del solenoide, ahí el campo decae dramáticamente. Y lo mismo del otro lado. Todo lo cual nos hace pensar, nos hace tratar de conjeturar qué es lo que pasa si en realidad tengo un solenoide que sea infinitamente largo, ¿no? O sea, con un cociente de aspecto de infinito. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, entonces, para resolver el caso del solenoide infinito, contamos con esta expresión, donde hay que recordar que alfa 1 y alfa 2 no solamente son funciones de z, sino que a partir de sus definiciones vemos que alfa 1 alfa 2 también son funciones de L y de R. Entonces, bajo la condición de que
el solenoide infinito, entonces L sobre 2R tiende a infinito, y entonces en esta expresión modificada para que me aparezca el cociente L sobre 2R, resulta que el arco tangente de alfa U, del arco tangente, me queda, digamos, dentro del arco tangente más infinito, y el arco tangente de más infinito es pi sobre 2, o sea que alfa 1 en esta fórmula es el seno de pi sobre 2, y al mismo tiempo podemos dar cuenta de que L sobre 2R aparece en alfa 2 en este término como un número negativo, y bueno, como tiende a infinito, entonces sería el arco tangente de menos infinito, que es menos pi sobre 2, y entonces sería, aquí habría que poner el seno de menos pi sobre 2, que es menos 1. Yo tendría la situación en la que el solenoide es infinito, me quedaría 1 aquí y menos 1 aquí, o sea 2. Con este 2 entonces se va, y me queda que el campo magnético en el interior del solenoide sobre cualquier punto del eje del solenoide es, es constante, ¿sí? Es independiente de la posición, lo cual es razonable porque si el solenoide es infinito, entonces ningún valor de z es privilegiado, entonces en todos los valores de z el valor del campo tiene que ser el mismo, o sea que tiene que ser constante. Y bueno, con esto finalizamos un poco el desarrollo de los temas correspondientes a la ley de Biot-Savart. Hay más cosas para reflexionar, dejo que lo hagan ustedes en la lectura del apunte, y aquellos que puedan discutir con los profesores y auxiliares en las clases sincrónicas, y nos vemos en la siguiente clase, en donde ya vamos a ver la ley de Ampère. Para finalizar les dejo una imagen de Biot, que fue un físico muy grande, un precursor del electromagnetismo, y una frase que seguramente a más de uno lo va a hacer reflexionar.